nuevamente aquí en Ser Tú Misma. Hoy tenemos un programa imperdible. Hoy vamos a tocar un tema que es muy importante. La mujer y el proceso de depresión. ¿Alguna vez te sentiste así? Se le llama la enfermedad silenciosa. Pero hoy vamos a averiguar realmente cómo puedo detenerla, cómo puedo detectarla y cómo puedo superarla. Conmigo está Lucía Zapena, que tiene muchísimo para contarnos y enseñarnos, así que hoy tenemos un café y un Ser Tú Misma exclusivo para vos. Bueno, vamos a brindar. Bienvenida, Lu. Hola, gracias por la Lucía. invitación. Yo ya me tomé una parte de jugo. Está muy rico. por cierto. Bienvenida a este espacio. Para mí es un honor. Un honor. Voy a tratar de hacer las cosas bien, porque con Lucía aquí al lado es importante hacer las cosas bien. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, contenta de estar acá. Amo el café, vos lo sabés, lo sabe Andrés. Entonces, me encantan las charlas acompañadas de café y de jugo y de todas las cosas dulces y ricas que hay acá. Bueno, hoy tenemos un tema importante. Qué importante es poder ser testimonios para todas las mujeres de que no es un tema poco importante. Hay que hacerle caso, hay que asistirlo. Contarnos un poquito. Se dice, vamos a empezar por el principio, se dice que es la depresión es la enfermedad silenciosa, que no la vemos. ¿Cómo empezamos a detectar eso? Bueno, un poco de ti. yo te voy a hablar de la parte no profesional porque yo no soy psicóloga, por más que me Claro. encantaría estudiar psicología y que siempre me gustó en la época de colegio, era una de las materias que más me gustaba, psicología y filosofía eran mis materias favoritas. Pero sí desde la experiencia que me tocó vivir con mamá, que era una mujer depresiva y a su vez mi abuela que también era depresiva, ¿verdad? Entonces te puedo hablar desde ese punto, ¿verdad? El año pasado, en el día de tu cumpleaños, yo leí muchísimo tu nota y me llegó mucho. Me llegó mucho porque si bien no pasé procesos así, dije, wow, o sea, qué ejemplo y qué testimonio, un día tan especial para vos, cuando nos saliste a contar a todos por el proceso que habías pasado a nivel familiar, porque a veces no es mío propio, pero lo vivo con todo mi entorno. Claro, que es también lo que hay que tener siempre cuidado, ¿verdad? El tema de que era mi mamá, pero también era la mamá de mi hermano menor, de mi hermano mayor, ¿verdad? Lo que pasa es que justo el 13 de enero da la casualidad de que es el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión. Exacto. Y yo no sabía. Entonces, buscando en internet justamente cuándo era el Día de la Lucha contra la Depresión, me llevé una sorpresa al enterarme que era el 13 de enero, que es justo el día de mi cumpleaños, ¿verdad? Entonces uno se pone a pensar, bueno, qué casualidad, ¿verdad? Sí. Y me parece súper importante hablar, contar, pero vos sabes que ese día, justo encima del día de mi cumpleaños, me llovían los mensajes, las llamadas, por mi cumpleaños, pero también por lo que yo había escrito. Y yo siempre digo que es importante hablar de eso, pero una amiga mía que casualmente sus 3 hermanos cumplen años también el 13 de enero y su mamá se suicidó también. Ella me dijo, y me encantaría poder hablar como vos lo haces y contar cómo fue, porque hace bien hablar. Claro, uno libera, ¿verdad? Sí. Uno exterioriza lo que de repente le pasa. Pero no es que podemos hablar en todos los lugares que queremos. Claro, y es lo que me dijo ella, ¿verdad? Me dijo, yo no puedo porque mi hermana trabaja en un lugar donde sus jefes son muy religiosos y están en contra de las personas que se suicidan. O sea, para ellos es un pecado. Entonces ella me dijo que por eso ella no, porque yo en esa nota que escribí invitaba a la gente a hablar de lo importante que es hablar. Sí. Entonces ahí me puse a pensar, cierto, o sea, no todos tienen esa bendición de poder sacar o de amar el arte y de usar el arte como quizás un refugio o un nexo para escapar, ¿verdad? O un vehículo que te lleva a otra instancia o te permite desarrollarte en otras áreas de tu vida
que eso te genera una confianza distinta como para hablar de un tema tan delicado, porque no solo este tema es delicado, todo lo que atañe internamente a una familia que socialmente está visto con diferentes tipos de paradigmas, es delicado conversar de eso. Claro, por suerte papá, que también es artista, ¿verdad? Porque él empezó a escribir, fue muy loco porque mamá muere un 6 de septiembre del 2008 y al mes yo llego a casa y encuentro, porque yo vivía con mis padres todavía cuando eso, encuentro un borrador de un libro en mi cama, ¿verdad? Y yo me asusté, dije, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué ha de ser? Porque encima yo venía esperando cartas, porque mamá siempre fue muy detallista y siempre nos dejaba notitas, entonces yo esperaba también alguna carta de ella, que me haya dejado una despedida o algo. Entonces yo encuentro y me asusto, y era un libro de papá, era su primer libro. Entonces él canalizó, digamos, todo eso que sentía, lo canalizó escribiendo, pero él no escribió sobre mamá, escribió sobre otras cosas y lanzó 5 libros ya desde Wow. la muerte de mamá. Entonces, bueno, papá también es una persona con la cual se puede hablar de eso y no tiene problemas. Claro. Mi hermano menor tampoco habla mucho de eso, pero no tiene también problema de decírtelo. Y mi hermano mayor es medio un misterio, ¿verdad? Pero por suerte mi familia no tiene muchos problemas en hablar de eso. Si hablamos de que se llama la enfermedad silenciosa, porque no la notamos, o sea, no necesariamente toda situación es diagnóstico, o sea, sin caer en temas de medicina ni técnicos. Claro, acá ni no clínicos, estamos hablando no, de medicina ni no de somos las somos indicadas para psicólogos. hablar de eso, o sea, vamos a hablar desde la experiencia, de la vivencia y tratando de ahí dejar alguna herramienta útil o algo saludable para que la gente lo pueda aplicar, o sea. Sí. Te decía que se le dice la enfermedad silenciosa. ¿Cómo uno empieza a darse cuenta que está entrando en un proceso que lo tiene que atender de otra manera, que le tiene que dar tiempo? Claro. Bueno, en mi caso yo siempre le pregunto a papá, ¿verdad? Y mamá era feliz, porque mamá siempre estaba con una sonrisa. O sea, uno la veía y decía, esta mujer es pura alegría, porque ella siempre estaba dando alegría a los demás. Inclusive después cuando ya estaba con todas las pastillas que tenía, ya tenía una sonrisa que se notaba que era una sonrisa medio extraña, ¿verdad? Y tenía ya en los últimos tiempos los ojitos ya medio perdidos, la mirada perdida. Medio triste. Pero sí o sea, uno se da cuenta, hay señales. Entonces yo le preguntaba a papá y me decía, bueno, tu mamá, sí, claro que tuvo sus momentos de felicidad, pero siempre fue un poco, siempre derivó en eso de llorar mucho, se encerraba en el baño, lloraba para que no nos diéramos cuenta de lo que le estaba pasando. Y su primer ataque fuerte lo tuvo en el año 2000, que tomó muchas pastillas y ahí fue como la primera señal que nos dio a nosotros. Sí, que algo está pasando, hijos, claro. algo está pasando. Papá obviamente ya sabía, ya se daba cuenta. Claro. Entonces tan silenciosa no es. No sé cómo sería en el caso de una madre que tenga que darse cuenta que su hija está pasando, o su hijo. ¿Verdad? Vos sabés que a mí, dentro de lo que es mi área, muchas veces tuve que asesorar o estar con grupos de padres, de padres de chicos adolescentes, en donde, por lo general, siempre por el núcleo de mis 3 hijos, ¿verdad? O sea, siempre hay... Porque delegados siempre salimos, hay que llevar adelante el juego de la bolita y ahí están nuestros nombres, ¿verdad? Entonces, creo que empieza por una cuestión de ser buenos observadores, ¿verdad? O sea, de las conductas, del comportamiento, de las nuevas adquisiciones de conducta, o sea, se queda todo el día solo. Una mamá, por ejemplo, me decía que su hija llegaba al colegio y estaba todo el día sola en el cuarto, se encerraba en el cuarto. Y ella asumió que en la nueva era de la tecnología, ¿verdad? Claro, estaba todo el día, sí, el teléfono, la tablet, o sea, entonces la dejaba, horas pasaba. La llamaba para cenar y la dejaba. Y así pasó mucho tiempo que no pudo visualizar que algo realmente estaba sucediendo hasta que tuvo una crisis importante. O sea que si tenemos que buscar un poco los indicios, vos decís, se nota, sí se nota, tenemos que ser buenos observadores. Y con esto quiero llevar creo que esa es la parte más importante, porque observar lo que sucede es como irse ya al final de la historia, ¿no? Claro. Ya algo está pasando. ¿Cómo prevenimos, cómo nos adelantamos? Vos dijiste algo fundamental, la comunicación, el poder conversar. Claro. Creo que el diálogo constante en tu núcleo, en tu seno familiar, con la gente que te rodea, es un poco la clave de detectar y poder prever. Claro, pero también hay que entender que es una enfermedad.
O sea, que Claro. a veces es difícil prevenir o cómo hacer si es que realmente, o sea, una persona dice, esta persona tiene todo, tiene unos padres, tiene aparentemente dinero, va a un buen colegio. Claro, lo que pero pasa es que no pasa por una cuestión de lo que tenés, pasa por sí. una cuestión de interior de la persona, ¿verdad? Bueno, te dijimos, está fabuloso este tema, es un tema delicado, es un tema complejo, pero también queremos darte algunos tips. No te muevas de ahí, que enseguida en la pausa vamos a seguir con más Lucía Zapena y esta hermosa tarde de café. En cada programa me pongo en las manos de Ana Laura López, una diseñadora nacional, joven y talentosa. Y retomamos aquí, ¿qué tal todo, Lucía? Ay, ¿Está me encanta. rico? Sí, ya estoy probando el café que está así en el punto exacto, ni ¿En el tan punto? caliente ni tan frío. Eso sí, ideal, ¿eh? Yo no tengo muy buenas experiencias con el café muy caliente, pero bueno, ¿dónde estamos? En un lugar donde te sentís así de ameno. Parece que estás en el living de tu casa. Estamos en la Cafrevería, un lugar fabuloso. Vos venís, tenés libros, tenés arte, cosas que hay noche de películas. cine, hay Sí, película, tienen un montón de eventos a la noche. Y de acuerdo al evento, de acuerdo al menú. Ah, ¿en serio? O sea, Sí. adaptan el menú de acuerdo al Exacto. evento. Por ejemplo, la vez pasada había un show de 3 violinistas, de un trío de violinistas, con toda una etnia mexicana y toda la carta estaba acorde con todo lo que es sabores de México. Qué bueno. O sea, y llegás acá y ahora no lo tengo acá, eso es una falla mía, pero te sirven la carta dentro de un libro. Qué bueno es juntar el café con la cultura. Totalmente, Ya. totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Ver una película con un café es maravilloso. O con un libro. O con un libro. Acá estamos dos cafeteras disfrutando de este momento. Que quiero también decirte, yo te veo en el programa, me divierto y aprendo. Yo te lo dije por teléfono, eso Gracias. yo aprendo todo el tiempo. Está bueno las entrevistas de las cápsulas del programa, me gustan Muchísimas mucho. gracias. Está muy bueno, Nos me gusta divertimos mucho. mucho haciéndolas. Yo creo que esa es la esencia, ¿no? Hay que divertirse con lo que uno hace. Totalmente, si no, no sale bien. ¿Verdad? Eso no tiene sentido. Bueno, veníamos hablando de cómo detectar este proceso de depresión. A mí me ha pasado dentro de lo que es el asesoramiento que no toda situación, si bien hay que detectar la enfermedad y tratarla como tal, no toda persona, por ejemplo, un desmotivador crónico que nosotros le llamamos, o una persona que está siempre triste, vos decís, nunca sonríe, nunca está contento, no necesariamente es una persona depresiva. No. O sea, no necesariamente tiene esa depresión como enfermedad, tendrá que trabajar otras cosas. Los síntomas previos hay que observarlos. Durante, ¿qué se hace? ¿Cómo acompañamos a un entorno cuando tenemos un familiar que está en ese proceso? Bueno, en el caso de mamá, ¿verdad? Siempre te voy a hablar de ese caso, que es la experiencia que me tocó vivir. Papá, digamos, sí, fue el que tuvo que encargarse de eso, ¿verdad? O sea, quién iba a atender, dónde iba a ir. Y bueno, ella hacía tratamiento con un psicólogo, no le funcionó mucho. Pasó en realidad por varias etapas. Inclusive en un momento tuvo que hacerse electroshock, porque ya ella en el segundo intento no reaccionaba porque tomó pastillas, se salió a manejar y chocó. Entonces no reaccionaba y durante casi un mes estuvo caminando por la casa sin reaccionar, ¿verdad? O sea, tuvo varias colgada, formas como ida. Totalmente. Lucía, no es fácil estar dentro de una situación de contexto. Esta situación, ¿qué aprendizaje te dejó a vos como hija? En el sentido de cómo superaste desde tu mirada, desde tu lugar, no desde lo sentimental, sino de la situación en sí. Porque uno sale a la puerta, una de las grandes paradigmas que tiene este tipo de enfermedad es que salís y hay un rótulo que te colocan, ¿verdad? Pasaste por este proceso, fuiste a eso, al menos es uno de los temas que a mí, por ejemplo, en la juventud es algo que me aboca. ¿Por qué? Porque hay una de las chicas, como siguiendo con el mismo caso, la chica, bueno, sufrió de depresión, tuvo varios intentos de que no encontraba un camino, de decir, bueno, esto es positivo, puedo hacer, pero los mismos compañeros o otros compañeros empezaron a decir, la chica que tiene problemas, la chica que Claro. esto, la chica que... Entonces, son duros a veces los paradigmas sociales o los rótulos que colocan. ¿Cómo hiciste vos si alguien está pasando por un proceso así?
cómo lo enfrenta, desde la relación de familiar o la relación directa sentimental o del afecto, y desde el rol hacia el exterior, ¿verdad? Yo creo que depende mucho de uno, o sea, vos podés decidir si querés que te miren como ay, la pobrecita que tuvo una mamá que se suicidó, o si querés que te miren como la persona que de alguna forma pudo salir adelante después de haber vivido eso, ¿verdad? O sea, en ese momento no te das cuenta, vos claro no que es no. vivís por eso y decís, bueno, yo voy a... No, o sea, uno hace el duelo de la forma que puede hacerlo, ¿verdad? Algunos pueden hacer duelo, otros pueden tardar años, en mi caso tardé mucho, creo que sigo haciendo el duelo, creo que alguien tampoco puede superar del todo. Creo que nadie puede superar la muerte de un ser querido, no. Muera de la forma que muera. Uno nunca está preparado para eso. Claro, pero podés ir aprendiendo con el tiempo a convivir con eso. Bueno, pero el hecho de que lo que te dijeron a ti, lo que una amiga te dijo, el hecho de que lo puedas hablar y ser testimonio y que le pueda ayudar a otra persona que está pasando una situación así, es una conquista enorme dentro de este proceso por parte tuya. Sí, o sea, a mí me parece súper importante que yo también pueda entender y pueda no juzgar a las personas que no hablan, y que porque tienen un motivo por el cual no hablan, ya sea un motivo religioso o porque no le dejan. Entonces hay que también abrir un poco los ojos y no juzgar. Si una persona no puede hablar porque no tiene ganas o no siente, claro, o porque que no le dejan. Es un proceso personal, ¿no? Sí. O sea, y hay que saberlo validar y respetar también, ¿verdad? Claro, a mí me hace bien hablar, me hizo bien, pero quizás a otra persona no. Entonces, cada persona tiene su forma de llevar adelante esa situación, ¿verdad? A algunos les da vergüenza, a algunos les parece que es un pecado. O sea, hay todo un mundo muy grande detrás. No, sin duda, porque cada uno tiene como una mirada muy distinta ante la vida, ¿verdad? Validada por filosofías, por ideologías, por estructuras de pensamiento, por estructuras sociales. O sea, cada uno tiene como armada su forma de pensamiento ante las cosas, ¿verdad? Claro, pero sí llama la atención que uno siempre habla abiertamente, dice, por ejemplo, bueno, mamá se murió de cáncer. Pero cuando ya es suicidio, piensas más, ¿verdad?, en decirlo. Sí. O dices, no, murió en circunstancias dramáticas. Sí. Inclusive en el diario, cuando mamá murió, creo que ningún diario escribió suicidio. Todos decían accidente doméstico, sobre todo porque mamá era una persona también pública, se dedicaba al arte, ella era promotora de arte, siempre estaba en las páginas sociales. Entonces, como que todos tenían así mucho miedo en decir, ¿verdad?, cómo son las cosas. Claro, y sí, porque justamente por esos rótulos, cómo se va a tomar, cómo se va a interpretar, o también por una cuestión de cuidado, o sea, como una manera de no nombrar también es un mecanismo de cuidar a la familia, claro, ¿verdad?, en un entorno. Y también creo que es súper importante tomar, sí, medidas rápidas, o sea, sí. En mi caso fui a un psicólogo al día siguiente, creo que ya súper responsable. Una tía me dijo, mira, esta es una psicóloga que te puede ayudar, y ya al día siguiente fui a la psicóloga. De eso vamos a hablar a la vuelta del corte, Lu, porque como todo proceso en la vida que nos coloca en un lugar donde no hubiéramos imaginado, hay un proceso de atravesarlo que es personal. Pero también hay un plan de determinación y de acción que debemos tener presente, porque tengo que moverme del lugar donde estoy. Claro. O sea, porque tengo que seguir adelante, porque tengo que construir. Bueno, tú vivís construyendo cosas, creo que todas las que te están mirando y están mirando nuestro programa ven lo maravillosa de tu carrera, cómo va creciendo, cómo está en todos lados, y es un ejemplo a seguir. Así que a la vuelta de nuestra pausa vamos a conversar un poco en eso, las primeras acciones, claro, y todo lo que hay por delante para construir después que vivimos algo que nos hizo mover un poco la estantería. Perfecto. Quédate ahí, enseguida volvemos, no te muevas de ahí. Para estar en televisión necesito de los mejores profesionales. Por eso mi make-up lo dejo en manos de Mirta Mena de Yarme. Bueno, qué rico que está el café, volvimos, aquí estamos disfrutando de este espacio tan maravilloso. Con un tema que es importante para todos, que es importante prever, es importante estar alerta, es importante, si ya lo pasaste o viviste algo así, superarlo y ir arriba, pero
Hablábamos en el corte con Lucía que uno tiene que continuar y que también existen las diferentes razones por las cuales ella nombró algo que es fundamental, no juzgar al otro o porque tiene un proceso diferente o porque pasó algo diferente o lo que fuera, ¿verdad? Bueno, esa creo que es una mirada muy humana. O sea, el ser humano no debería estar juzgando en cualquier cosa. En cualquier cosa. En todo, o sea, exacto. en todo lo que hagas. Sí. Pero bueno, y yo te contaba el tema de hacer terapia, que Sí. bueno, que en mi caso, cuando mamá muere, mis tías empezaron a decir, anda, tal psicóloga, anda. Bueno, yo les hice caso, ¿verdad? Y fui ya creo que es muy importante tomar ciertas, tomar las riendas, agarrar como el toro sí, por las astas. Y hacer cosas. O sea, en mi caso hice eso, empecé a cantar más, o sea, me agarré del arte, empecé inconscientemente, porque vos no sos consciente de decir, bueno, voy a hacer tal cosa para evitar tal cosa. Claro, sí. o sea, en mi caso tuve la suerte de tener el arte, tener la música, tener muchos sueños. Entonces los sueños y las metas fueron los que me dejaron a mí no caer. O sea, fueron tus motores de movimiento. Claro, porque yo no estaba tampoco en ese momento muy bien, no estaba trabajando en lo que me gustaba, no estaba con la vida equilibrada que ahora estoy teniendo, digamos. Entonces eso también fue una motivación que impidió que yo me quede en casa llorando. Entonces, pero no todos otra vez tienen eso, o sea, no todos tienen la suerte de tener sueños, de tener metas o tener motivaciones. Y eso sí tiene que ver con cómo fui criada, porque más allá de la enfermedad de mamá o más allá de la depresión de ella siempre me motivó a hacer cosas. O sea, tenía 8 años y ella no podía verme tirada en el sofá viendo tele. Andaba a tu clase de guitarra, andaba a tu clase de tenis, andaba a tu clase de tal cosa. Entonces, claro, siempre ella creó ese ambiente para que yo haga 1000 cosas. Y eso es lo que me permitió a mí no en ese momento usarlo como una herramienta, ¿no? Claro, pero hay que ver si todos tienen también eso, ¿verdad? Ahora que estás diciendo eso, o sea, me parece que es fundamental. Si nosotros queremos hacer un resumen en esta parte de este programa y dejarle, como siempre decimos, en ser tú misma, así, las perlitas. Yo empezaría por el caracú de la situación que es que estamos cultivando, que estamos sembrando en nuestro seno familiar, ¿verdad? O sea, hoy hay mucha tendencia en los jóvenes. O sea, yo veo chicos que se rajan, sí, bueno, antes estaba viendo la serie esa, 13 razones porque tiene sus cosas negativas y sus cosas positivas, pero que te muestra cómo está también parte de la adolescencia hoy, que es mucho más difícil a la que nos tocó vivir a nosotros. Totalmente. Y yo creo que nosotras estamos como adentro de un cuenco. Vos dijiste, es un poco lo que yo recibí. En nuestra época estábamos adentro de un cuenco en el sentido que estábamos contenidos. Claro. Había más diálogo, había más comunicación sincera, había más horas de repente de uno de los dos pilares de la familia en la casa. Hoy no están todo el día. No, porque la mamá trabaja, el papá también, entonces es más difícil. Yo recuerdo que mi mamá estaba conmigo, por más que trabajaba, ella estaba. O sea, papá también, papá me llevaba al colegio, me buscaba al colegio, me llevaba a la fiesta, me buscaba a las fiestas, entonces... Presencia. Sí. Si nosotros queremos evitar y construir, bueno, tenemos que empezar a ser buenos observadores de qué tengo, o sea, y no es tanto cantidad de tiempo, porque capaz que la señora que nos mira dice, sí, pero yo trabajo todo el día, claro, señora Vivi, señora Lucía. Claro, si no trabajo, ¿qué le voy a dar de comer a mis hijos? No es que tiene que dejar de trabajar, señora, no, es pasar de cantidad de horas a calidad de tiempo compartido, ¿verdad? Sí, ver una película, o dibujar, por ejemplo, es súper terapéutico. Pintar, dibujar, totalmente. Escuchar música, salir a caminar, hacer ejercicio también te genera endorfinas, ayuda. Estar en movimiento. Lo que pasa que es, eso que decís nos ayuda a adquirir hábitos saludables. No solo hábitos saludables del concepto fitness, o sea, el concepto fit, que está muy de moda también y que tiene que estar, pero es hábitos saludables en un todo sentido. El arte, la lectura, lo que te hace bien. O también lo que comemos. Yo no soy nutricionista, pero sé que hay alimentos que tienden a dejarte un poco bajoneados y otros que tienden a llevarte para arriba. Exacto. Entonces es cuestión también informarse, ¿verdad? Y saber más sobre todo lo que te puede hacer bien y lo que te puede hacer mal. Dentro de esa salud está también los pensamientos saludables. ¿Qué nos decimos todo el tiempo, verdad? ¿Qué tipo de información buscamos? Cuando yo entro a las redes sociales, me llamó muchísimo la atención. Mi hijo tiene 14 años, Juan Manuel, y un día a la mañana viene y me dice, mamá, ¿viste tal noticia?
algo medio trágico. Fuerte. A la tarde estábamos merendando, porque justo yo llegué, merendé con ellos. Mamá, ¿no viste tal cosa que pasó? Le digo, Juan, todas noticias negativas, vos mirás. Pero fue algo que me alarmó. Claro, es que me pasa también con mis sobrinos, ellos saben Exacto. todo lo que pasa, Sí. saben de las violaciones, todo lo que pasa saben ellos. Entonces eso llega un momento que va introduciendo y lo van tomando como algo natural. Claro, tampoco que estén en una burbuja como nosotros estábamos No, antes. no. Pero Encontrar un punto de sí, equilibrio, ¿no? que es lo que yo le decía justamente hace poco también a mi novio, que a mí me gusta mucho ver los dramas, pero también eso afecta, o sea, una película también me puede afectar el estado anímico. También hay que cuidar lo que vemos y lo que leemos, porque si todo el tiempo estamos leyendo cosas negativas, libros, novelas dramáticas o películas, también nos puede dejar medio bajoneados. Totalmente. O sea que, ¿qué perla le regalamos a las señoras que nos están mirando? Yo creo que la mujer como mujer influye muchísimo en todo esto que estamos hablando. Sí, o sea, la madre influye Desde el muchísimo rol. en el hijo o la hija. La madre es una figura extrema. O sea, a mí mi madre me marcó totalmente. En todos los sentidos. Pero en toditos. Fue la que te impulsó, fue la que te hizo creer en los sueños, fue la que te hizo, Claro. o sea, no papá también, obviamente, pero Claro. es como que, no sé, es una figura muy fuerte la figura de la mamá. pero lo que pasa es que la mujer, y para trabajar este tipo de habilidades blandas, estas cosas que suceden desde la comunicación, del estar presente, de la empatía, la mujer tiene como una esencia, un gen distinto al del hombre, ¿verdad? Entonces, por más que trabajes todo el día, por más que te vas a las 8 y volvés a las 9 de la noche, tienes que encontrar un espacio en tu agenda para estas cosas importantes. O detalles, ¿verdad? Detalles. Detallecitos, llamarle, dejarle un mensajecito de voz al WhatsApp. Te voy a contar una experiencia. A mí me pasó que en un momento de mi etapa profesional trabajaba 14, 17 horas. Me iba, los chicos dormían, volvía, los chicos dormían. Y una amiga que es psicóloga me enseñó, ¿no sabes la técnica del nudo de la sábana? No. Cuando te vas le dejas un nudo de la sábana y cuando se levanta lo va a ver, pero le explicás primero. Quiere decir que estuviste ahí antes de ir, qué te dejaste lindo. un beso. Y a mí el nudo de la sábana, de repente Martina se levantaba y no veía la punta de la cama, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice? Empecé a dibujarle acá. Entonces, antes de irme le dibujaba un corazón y ella se despertaba y veía y decía, bueno, mamá estuvo acá. Qué lindo, eso es muy lindo. Mamá lo que hacía era, bueno, me dejaba cartitas cuando yo volvía de cantar a la madrugada, ella ya no podía despertarse porque Claro. estaba con las pastillas. Me dejaba cartitas, notitas. Espero que te vaya bien el concierto. Yo me fui con tu papá a tal lugar y así. Ay, qué gusto. Que yo hacía cuando era chica, le dejaba a ellos las cartitas porque ellos salían mucho. Entonces sí, siempre hubo como una Bueno, eso comunicación. es presencia. No se trata de la presencia física aquí y ahora, se trata de la presencia que marcas con los detalles que hacen la diferencia. Claro, yo no soy mamá, pero igual, o sea, que tus hijos sepan que estás pensando estás todo ahí. el tiempo en ellos, Exacto. ¿verdad? Por más de que estés trabajando, están ellos todo el tiempo. Tu último mensaje como la última perla. Queremos cerrar este programa, nos extendimos un poquito, valió la pena. ¡Qué Valencia! Sí, un poquito nos extendimos, pero si tuvieras que darle un mensaje de una persona que pasó tanto y que hoy brilla así una luz propia fabulosa, que yo honrada con tu presencia, No, por favor, ¿cuál sería Yo tu creo que mensaje? los sueños, las metas en la vida te pueden salvar de situaciones, realmente te pueden llevar para arriba. Tener metas desde chiquitito, ¿verdad? Que la mamá, el papá o los tíos le digan, ¿qué querés ser en la vida? ¿Qué querés? Anotá lo que querés, cumplir tus sueños. Creo que eso es fundamental. Metas. Tenés metas, tenés un motor que no importa lo que suceda, te va a impulsar para adelante. Gracias por estar, gracias por el café. Chin, Gracias, chin, Vivi. hasta el Salud. próximo café y nos vemos. Ya nos vamos. Chao. Cuidarte es darle importancia a tu salud bucal. Por eso a mí me cuida Karen Luna y su equipo de profesionales de la Clínica Jimac.